بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار آمين يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Queridos hermanos, estimadas hermanas, nuevamente assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Antes de empezar, damos las gracias a Allah Azza wa Jal, Allah el creador de todos los mundos, por habernos permitido una vez más estar en su casa, Baitullah Azza wa Jal, en la casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Damos las gracias a los hermanos de la Mezquita del Tesorillo por habernos dado la oportunidad de dar estas charlas, este seminario aquí. Jazakumullahu khairan. Y damos las gracias a los hermanos y hermanas que asisten a estas charlas para buscar el conocimiento. Dijo el profeta alayhi salatu wassalam, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. La búsqueda del conocimiento es una obligación para todo musulmán. Salat es wajib, naam. Ramadán es wajib, naam. El hajj es wajib para el que pueda, naam. Pues la búsqueda del conocimiento es farida, obligatorio, wajib para todo musulmán. ¿Por qué? Porque cuando buscamos el conocimiento aprendemos cómo adorar a Allah Azza wa Jal. Lo hacemos como ha dicho Allah subhanahu wa ta'ala, así no caemos en los errores. Antes de empezar y continuar con la clase de hoy, que es la segunda, quiero darle la bienvenida a un invitado especial que tenemos aquí en la mezquita. Se llama Pedro, está con nosotros aquí. Pedro no es musulmán todavía, está buscando la verdad. Está buscando la religión verdadera y hoy quiere conocer el Islam, está con nosotros para escuchar y pedimos a Allah Azza wa Jal que le dé hidayah. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que le guíe a la verdad. Y por eso te decimos, Pedro, que estás en tu casa, es la casa de Allah, pero estás en tu casa y todas las personas que ves aquí están a tu disposición para responder a todas las preguntas que requieras y que necesites en cuanto a la búsqueda de la verdad. Es un placer para mí poder tenerte aquí y compartir las palabras contigo o con usted. Este seminario es una explicación, inshallah, de una de las colecciones más importantes que se han llevado a cabo en el Islam, de Al-Bidaya wa Nihaya del Imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Pero hemos decidido que antes de empezar a explicar toda esta serie que se titula Del principio al final y que habla al detalle de los datos más importantes de la historia de la humanidad, desde el momento en que Allah Azza wa Jal creó los cielos y la tierra, pasando por la vida de todos los profetas, desde Adam alayhi salam hasta el profeta Muhammad alayhi salatu salam, uno por uno, detrás de todos ellos, pasando por la vida de Ibrahim, Abraham, Musa, Moisés, Nuh, Noé, Harún, Aarón, alayhimus salam, que la paz sea con todos ellos. Pero hemos decidido que antes de empezar con esta colección tan larga, que si Allah Azza wa Jal quiere nos llevará un año por lo menos, porque son muchos datos y hay que darle su derecho a cada uno de los profetas y los enviados de Allah Azza wa Jal, hemos decidido dar tres clases en las que queremos explicar cuál es el adab, cuáles son las etiquetas, los modales que tiene que tener una persona que busca el conocimiento, una persona que quiere poner en práctica ese hadith, talabul ilm faridatun ala kulli muslim.
Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de este librito que estamos explicando, que se llama Kitab al-Ilm, el libro del conocimiento de Sheikh. ¿De qué Sheikh? ¿Quién me lo dice? Sheikh Ibn Uthaymin, Muhammad bin Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, uno de los grandes sabios del siglo XX. Y el Sheikh nos explica con detalle cómo un estudiante tiene que buscar el conocimiento para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala. En la clase anterior estuvimos viendo la biografía del Sheikh. Estuvimos viendo quién era el Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin, sus contemporáneos, los libros que había escrito, la repercusión que ha tenido en el mundo este sabio tan grande, rahimahullah ta'ala, y también estuvimos hablando de una de las etiquetas, que es Niya o el Ikhlas, la intención y la sinceridad a la hora de buscar el conocimiento. Y estuvimos hablando toda la tarde, de entre el Maghrib y el Isha, la semana pasada, acerca de eso. Y también estuvimos hablando acerca de la importancia de buscar el conocimiento. Dedicamos un buen rato a explicar con un montón de aleyas del Corán y con un montón de hadith auténticos la importancia de buscar el conocimiento. ¿Por qué es importante buscar el conocimiento? Y continuamos, inshallah. Deciros que hoy será la segunda clase, el lunes que viene, si Allah Azza wa Jal lo permite, será la tercera clase, luego paramos para disfrutar y para adorar a Allah Azza wa Jal como es prescrito durante el mes de Ramadán, y después de Ramadán, inshallah, continuaremos ya con la serie Al-Bidaya wa Nihaya, si Allah Azza wa Jal lo permite. Antes de empezar, siguiendo la metodología de nuestro hermano Hisham ibn Abdul Salam, que está haciendo su seminario en la mezquita del Rastro, al cual invito a todos que vayáis los jueves y viernes, él nos enseñó, y esto es una metodología importante, que al empezar una charla recordemos datos de la charla anterior con algunas preguntas. Yo quiero hacer 3 preguntas nada más que voy a hacer a lo largo de la charla de hoy, y como decía el hermano Isham, hay unos regalos importantes para las personas que los acierten. Son preguntas muy sencillas e inshallah vais a demostrar que estuvisteis escuchando la otra vez. Él dijo que trajo unos regalos importantes que eran especiales porque él los trajo de la ciudad de Medina. Estos también son especiales, son de la ciudad de Nador, inshallah. Y pido a Allah Azza wa Jal que le ponga baraka en ello, inshallah. La primera pregunta, y Juan, y a las hermanas que están escuchando, les pedimos que nos perdonen, no nos hemos organizado bien para que una hermana pueda darle algún regalo, pero inshallah, si las hermanas están escuchando, mi esposa está entre ellas, y la hermana que lo sepa, que levante la mano, inshallah mi mujer que está con ellas tomará su nombre y le haremos llegar su regalo la semana que viene, inshallah. La primera pregunta es la siguiente. El que sepa la pregunta, ¿qué tiene que hacer? Muy bien, levantar la mano. Esa todavía no tiene regalo. La pregunta es sobre la vida de Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. El regalo que vamos a hacer, inshallah, es este libro. Se llama Sifatus Salat Nabi, cómo rezar de acuerdo a la sunna del profeta alayhi salatu wasalam, escrito muy pequeñito por uno de los grandes sabios, Sheikh Abdul Aziz bin Baz, rahimahullah ta'ala. La pregunta es, ¿cómo se llamaba el primer Sheikh de Sheikh Ibn Uthaymin? ¿Cómo se llamaba el profesor de Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala? Subhanallah. Nadie lo va a decir, nadie lo sabe. Se llamaba Sheikh Abdurrahman al-Sa'di. Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah ta'ala. Vamos a esperar, inshallah, y luego continuaremos con más preguntas. Vamos a empezar con la siguiente etiqueta. Subhanallah, qué interesante que la siguiente etiqueta tiene que ver con un fallo que se ha cometido ahora, que es tomar nota. Estamos viendo el adab de los estudiantes de conocimiento. La siguiente, la primera fue el ikhlas, niya, muy importante, tener sinceridad y la intención de buscar el conocimiento por Allah Azza wa Jal. No buscar el conocimiento para debatir, no buscar el conocimiento para discutir, no buscar el conocimiento para derrumbar y destruir a la gente, no buscar el conocimiento para insultar a la gente, sino para beneficiarnos nosotros. La segunda cualidad, la segunda etiqueta es tomar nota, muy importante. Siempre, queridos hermanos, que vayáis, yo he visto algunos hermanos que alguna vez traen su cuaderno y su bolígrafo, aunque hoy lo ha olvidado. Es importante que, inshallah, cuando vayáis a... Mashallah, jazakallahu khairan, lo ha sacado del bolsillo, no, está aquí, me ha dicho, mashallah. Cuando vayáis a una charla, inshallah, cuando vayáis a escuchar a alguien que va a dar una charla sobre conocimiento, llevaos una pequeña libretita, inshallah, con un bolígrafo. Es muy importante, porque posiblemente de todo lo que yo diga,
Mañana nos vamos a olvidar casi todos de todo. Incluso yo, que lo estoy diciendo, que lo he preparado, me voy a olvidar de muchas cosas. Por lo tanto, es importante que vosotros, cuando veáis un hadith que os ha gustado, que nunca habéis escuchado, que es importante, subhanallah, rawahu al-Muslim, rawahu al-Imam Bukhari, lo dijo Abu Daud, el Sheikh Albani rahimahullah ha dicho que es hasan, o que es daif, o que es auténtico, sahih, importante, un beneficio, dijo el Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dijo, mashallah, y lo vas apuntando, Allahu Akbar. Muy importante que así cuando llegues a tu casa, inshallah, lo compruebas. Voy a buscar en internet a ver si este hadith es correcto. No es correcto, a ver si hay una aya que se parezca a esto. Y así tenéis un conocimiento más ampliado y lo tenéis siempre con vosotros. Sheikh bin Baz, Sheikh Abdulaziz bin Baz, rahimahullah, en muchas ocasiones nos cuentan sus estudiantes que él estaba en clase haciendo un dars y de vez en cuando decía una aya del Corán o decía un hadith y sus alumnos se levantaban, salamu alaikum ya Sheikh, con toda la humildad del mundo, con tawadu', con respeto, le decían, salamu alaikum ya Sheikh, creo que esa aya no está bien pronunciada, o que le falta una palabra. Ya Sheikh, creo que ese hadith no es correcto, o que ese hadith... Y el Sheikh bin Baz rahimahullah decía, no es así, está bien. Y los alumnos decían, Sheikh, creo que es así. ¿Qué hacía Sheikh bin Baz rahimahullah? Decía, traed el libro, traed el Sahih Bukhari o traed el Sahih Muslim, lo miraban con los compañeros y la mayoría de veces era verdad. Sheikh bin Baz rahimahullah tenía una memoria, subhanallah, fotográfica. Era una señal de las señales de Allah Azza wa Jal. Otras veces decía Sheikh bin Baz, es cierto, el hadith que he dicho no es correcto, pero es porque está en otra versión. Y en otro libro el transmisor lo trae de otra manera. Y alguna que otra vez puede que el Sheikh se haya equivocado porque nadie es ma'asum. ¿Qué significa ma'asum? Es infalible. Nadie es infalible, todos nos equivocamos, excepto el profeta de Allah y los mensajeros que son ma'asum, que no tienen ningún tipo de pecados, son infalibles en cuanto a ello. Hay un sheikh también que se llama Abdullah al-Ghudayan, rahimahullah ta'ala, que era muy conocido por su forma de explicar. Lo que hacía era que cuando tenía a sus alumnos les obligaba a que tomaran nota y además de eso les enseñaba un método muy bueno que se lleva mucho en la ciudad de Medina, y es que les explicaba un hadith o les explicaba una aya y paraba y no seguía. Y les decía, al día siguiente vosotros tenéis que derivar todos los beneficios que encontréis en este hadith. Y los alumnos, imaginaos en la universidad, en sus habitaciones con ese hadith, aunque sea un hadith pequeñito, por ejemplo talabul ilm faridatun ala kulli muslim, la búsqueda del conocimiento es una obligación para todo musulmán. Y están en sus habitaciones buscando todos los beneficios que pueden encontrar. Al día siguiente vienen y todos los alumnos empiezan a soltar fawaid. ¿Qué se llama esto? Fawaid, que es el plural de la palabra faida. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, tenía un alumno, de los mejores alumnos, que se llamaba Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, nos cuenta en su biografía que él siempre tomaba nota de las cosas más importantes de su profesor, de su Sheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Las apuntaba en un papel y las guardaba. Y un día se dio cuenta de que tenía un montón de papeles, un montón de beneficios. Imaginaos que vais a una conferencia. Lo mejor, lo más bonito, los que os ha dejado impactado de esa conferencia, lo apuntáis. Y así durante años. Y un día te das cuenta de que tienes una caja o un paquete lleno de fawaid. Faida, un beneficio. Fawaid, muchos beneficios. ¿Qué hizo el Sheikh al-Islam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah? Escribió un libro con todos los fawaid, los recopiló en un libro, y ese libro, ¿cómo se llama? Al-Fawaid. Uno de los mejores libros por los que yo me he topado, son maravillas, una detrás de otra. ¿Por qué? Y ahí viene la importancia de tomar nota. En esos tiempos no había grabadora, no había teléfonos, fijaros cuántos teléfonos tenemos aquí. Tomaban nota, su forma de memorizar era tomar nota. Por eso es importante, hermanos, que a partir de ahora, inshallah, el que pueda y el que quiera, trae un pequeño cuaderno, un pequeño bolígrafo, y las cosas importantes las grabe en un cuaderno. El que crea que tiene una memoria fotográfica y no se va a olvidar de nada, no hace falta que traiga ni bolígrafo ni papel. Pero yo no creo que nadie tenga ese tipo de memoria. Otro beneficio, otra etiqueta importante es acercarse al ponente. Cuando el imam o cuando el sheikh o cuando el ponente o cuando la persona que esté haciendo el dars se ponga a hablarle a los musulmanes, forma parte de la sunna que los musulmanes se acerquen a la persona que está haciendo dars. ¿Por qué? Por un hadith que nos trae el imam Bukhari. El imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, en su libro de hadith, nos trae un hadith
Por cierto, Pedro, los ahadith, escucharás mucho la palabra ahadith, significa recopilaciones en cuanto a los dichos, a los hechos, a la forma de actuar, lo que aprobó, lo que rechazó, el sello de los profetas, Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alaihi wasallam, que la paz sea con él. Sus compañeros apuntaban todo en cuanto a su carácter, todo lo que decía, todo lo que aprobaba, todo lo que rechazaba, incluso cosas que no hablaba, la gesticulación, lo recogieron en documentos fidedignos que han pasado una criba especial a través de muchísimos muhaddithin, que son sabios de las ciencias del hadith y se han convertido en hukum, en legislación para nosotros. Por eso cuando decimos hay un hadith del profeta, significa que hay algo que él hizo, dijo, aprobó, rechazó. Uno de ellos es un hadith que está en Bukhari. Bukhari es el libro más importante en el Islam después del Corán. El Corán el Karim es la palabra de Allah transmitida al profeta Muhammad a través del ángel Jibril. ¿Te suena el arcángel Gabriel? Que la paz sea con él. Después del Corán, el libro más importante es Bukhari. Sahih Bukhari es el libro más fidedigno que existe. Bien, en este libro, Sahih Bukhari, hay un hadith que transmite o que narra un sahabi llamado Abu Bakr al-Laythi, rahimahullah ta'ala, radiyallahu anhu, y dice lo siguiente: el profeta, alayhi salatu salam, estaba en la mezquita, ¿sí? Y estaba haciendo un dars, y entraron tres hombres a la mezquita. Dos se acercaron al círculo de conocimiento y se quedaron frente a él. Uno de esos dos se metió dentro del círculo y se acercó mucho al profeta, alayhi salatu salam. El otro se alejó un poco y se quedó por ahí atrás sentado. Y el tercero se asomó así y se marchó y se fue a la calle. El profeta alayhi salatu salam dio dars y cuando terminó dijo: os voy a hablar de estas tres personas. El primero se ha acercado a Allah, el conocimiento se requiere a Allah y Allah se acercará a él. Siempre utiliza en el hadith el mismo verbo, tenedlo en cuenta. El segundo se ha distanciado un poco de Allah y Allah se distanciará de él, o Allah se ha distanciado de él, que el hadith dice que tuvo pudor, que tuvo un poco de vergüenza de Allah y Allah tendrá pudor de él. Y el tercero se alejó de Allah y Allah se alejará de él. Este es el dalil más importante para saber que cuando alguien esté haciendo un dars, acercaros todo lo posible, inshallah, a la persona que esté haciendo dars. Y conocemos, por ejemplo, que en la Universidad de Medina está cerca la mezquita del profeta alayhi salatu salam, y es conocido que uno de los grandes shuyukh que hay, Sheikh Abu Bakr al-Jazairi, hafidhahullah ta'ala, que está muy enfermo, un sabio grande de la umma, cuando hace los durús en la mezquita del profeta Muhammad alayhi salatu salam, es increíble, tenéis que ver cómo todos los alumnos se pegan en sus pies, pegados en sus pies por delante y por detrás, debido al respeto y al amor que le tienen a los sabios. Y no solamente el Sheikh Abu Bakr al-Jazairi, cuando vais a ver, por ejemplo, en Medina, el Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, o el Sheikh, su hijo, Abdul Razak al-Badr, ibn Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, es increíble la de cientos de alumnos que se apegan a él para coger el conocimiento. Otra cualidad importante para el estudiante de conocimiento es muraqabatullah, que es tener temor de Allah constantemente, tener constancia de que Allah subhanahu wa ta'ala te está observando en todo momento. Cuando estés en tu casa, en tu habitación, con la puerta cerrada, con las luces apagadas y piensas que estás haciendo algo y nadie te ve, ten claro que Allah te está viendo. Allah lo observa todo. Inna Allahu yarana. Allah lo ve todo. No pienses nunca que voy a cometer un acto, un pecado, voy a hacer algo que a Allah no le gusta y nadie lo va a ver. Allah lo está viendo todo. Por lo tanto, incluso a la hora de buscar el conocimiento, tenéis que tener muraqaba, que es conciencia y temor de que Allah te está observando en todo momento. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que me estoy refiriendo. Tener taqwa de Allah constantemente. Pero la pregunta es, ¿qué es la taqwa? ¿Qué es la taqwa? Yo no he encontrado mejor definición que la que dio el sahabi que más ahadith transmitió de todos los sahaba. ¿Cómo se llama el sahabi que más ahadith ha transmitido? Bukhari no. Abu Huraira. Es Abu Huraira. Abu Abdurrahman. Más de 5.000 ahadith transmitió. Y solamente pasó 3 años con el profeta alayhi salatu salam. Solamente 3 años. Mejor dicho, que narró del profeta alayhi salatu salam. Sahabi narra, pero el imam Bukhari, el imam Muslim, el imam Ahmad, el imam Abu Daud, el imam Ibn Majah, el imam Al-Nasa'i, el imam Al-Hakim, el imam Abdul Razak, el imam Malik, rahimahumullah, todos estos son muhaddithin,
transmisores de hadith. Le preguntaron a Abu Huraira, ya Abu Huraira, ¿qué es la taqwa? Y entonces Abu Huraira radiyallahu anhu le dijo, ¿alguna vez has pasado por un camino lleno de pinchos y de espinas? Le dijo, sí. Y le dijo, ¿y qué has hecho? Y dijo este hombre, los movía, o pasaba por debajo, o pasaba por encima, o los esquivaba, o los cortaba. Y le dijo, eso es la taqwa, subhanallah. Eso es la taqwa. ¿Qué significa? Que en tu vida te vas a encontrar con todo tipo de pecados, con todo tipo de cosas que Allah no quiere. ¿Y qué tienes que hacer? Esquivarlas, apartarlas. Y algunas van a estar muy aferradas en tu vida. Pasa por encima, pasa por debajo. El caso es que las quites de tu vida. Es lo mismo que la parábola de los pinchos. Y eso es la taqwa. ¿Y dónde está la taqwa? Pregunto, ¿dónde está la taqwa? ¿Quién me lo dice? ¿Dónde se encuentra la taqwa? Jazakallahu khairan. En el corazón, el qalb. El dalil, el profeta alayhi salatu salam dijo en un hadith que está en los 40 del imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, creo que es el 35 o el 36, dijo at-taqwa huna, y se tocó el pecho 3 veces. Dijo, la taqwa está aquí, en el corazón. Y acordaos que el profeta alayhi salatu salam, cuando hizo el último hajj, el hajj de despedida, hajjatul wada, cuando le hablaba a los musulmanes, 100.000 musulmanes que había, les decía, nadie es mejor que otro porque sea hombre o porque sea mujer, o porque sea árabe y este no sea árabe, o porque este sea blanco y este sea negro, o porque este sea rico y este sea pobre. Todos son iguales. El mejor de todos y el que se diferencia de los demás es el que tenga más taqwa. ¿Y qué significa taqwa? El que más tema a Allah subhanahu wa ta'ala, porque el que más le teme, más le obedece. Y esa es la diferencia que hace Allah en cuanto a los seres humanos. El mejor es el que más cercano y el que mejor relación tenga con su Creador, el Señor de todos los mundos, Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, tienes que tener taqwa en la búsqueda del conocimiento, porque te tienes que preguntar, ¿por qué busco el conocimiento? Para tener taqwa con ikhlas, para mejorar a mí mismo, para mejorar a mi familia. Acordaos de la ayah de Allah Azza wa Jal, donde Allah subhanahu wa ta'ala no te dice busca el conocimiento para salvarte a ti mismo, no. Allah te dice busca el conocimiento para salvarte tú y salvar a tu familia. ¿Quién me dice esa ayah, ese dalil cuál es? Muy bien. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Subhanallah. Esta ayah es muy importante. Dice Allah, oh vosotros los que creéis, como ha dicho nuestro hermano Bujima hafidahullah ta'ala, oh vosotros los que creéis, temed Allah, apartaos, subhanallah, protegeos a vosotros mismos y a vuestra familia de un fuego cuyo combustible son las personas y las piedras. An-nasu wal-hijara, subhanallah. Allah te dice, protégete tú y protege a tu familia también. Por lo tanto, tienes que tener taqwa a la hora de buscar el conocimiento, a la hora de aprender tu religión, para mejorar tú y para mejorar tu familia. Y si tú tomas nota, todos los beneficios de tomar nota, es que cuando llegues a tu casa, compártelo con tu esposa, con tus hijos, con tu familia. Subhanallah, mirad, hoy en Dars han dicho esto, no lo sabía, es tan importante, tenemos que tenerlo en cuenta, y le cuentas a tus hijos, a tu familia, estos beneficios tan importantes. ¿Quién no te dice a ti que a lo mejor tu hijo, tu hija, o tu mujer, o tu hija, o tu sobrino, o quien sea tu familia, al día siguiente se lo cuenta a un compañero de clase, o se lo cuenta a su amigo, o se lo cuenta a cualquier persona, y ese es el motivo por el que cambie su vida? Ese es el motivo para el que se aferre más a Allah Azza wa Jal, y más todavía el motivo para que una persona tome la determinación de hacer la shahada y decir, este es el momento en el que tengo que abrazar el Islam, puesto que la muerte nos acecha continuamente. Hay gente que está buscando la verdad, pero ha muerto antes de pronunciar la shahada, y Allah le juzgará de acuerdo a la intención de buscar la verdad, como el hadith del que mató a 99 personas. Pero hay personas que tienen que saber que lo importante es hacer un pacto con Allah. Cuando una persona es consciente de que Allah es mi creador, de que Allah es el que ha creado los cielos y la tierra, de que Allah es el que domina toda mi vida y la vida de las personas y de los animales, tiene que una persona ser consciente, inteligente y racional y decir, tengo que hacer algo
para tener una relación directa con Allah. ¿Y cuál es esa relación? Buscar la verdad, buscar la religión de la verdad. Y vas comparando religiones y vas a ver que todas las religiones actuales tienen miles, no cientos, miles de contradicciones. La única religión que no tiene ninguna sola contradicción en su libro sagrado, en sus 114 capítulos, en sus más de 6.266 o 6.626 aleyas y versículos del Corán, es el Islam, el Corán. 1400 años y el Corán no se ha alterado ni una coma, no ha cambiado ni un punto, intacto, tal como lo hizo revelar Allah al ángel Jibril alayhi salam, al profeta Muhammad alayhi salatu salam. ¿Sabéis lo que ha ocurrido en 1400 años? Civilizaciones han emergido, otras civilizaciones han desaparecido, ríos han cambiado de dirección, países han desaparecido y el Corán se mantiene intacto. ¿Por qué? Porque está protegido por Allah. El Corán está protegido por Allah. Por lo tanto, una persona tiene que ser inteligente y tiene que buscar la verdad con razonamiento. Seguimos hablando de muraqaba, de tener taqwa de Allah Azza wa Jal. Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, se encontraba en su despacho. Era profesor de la Universidad Mohammed bin Saud en Riyadh, en Arabia Saudí. Y era común que Sheikh Ibn Uthaymin, siempre que terminaba su día laboral, cogía su pluma, le quitaba toda la tinta, la vaciaba y después se marchaba a su casa. ¿Por qué? Porque decía que esa tinta no estaba pagada con su dinero, esa tinta formaba parte de los bienes de la universidad y en su casa utilizaría sus bolígrafos. Él consideraba que eso era apropiarse de algo que no era suyo, que no era particular. En todo momento tenía presente Allah subhanahu wa ta'ala. Y el Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, y que Allah le preserve y le proteja, nos encontramos una serie de cuestiones que nos cuentan sus estudiantes y los sabios que están a su alrededor. El Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad es considerado el sabio de Medina, uno de los mayores sabios que existen hoy en día, y fue director de la Universidad Islámica de Medina. Hay un sheikh que se llama Sheikh Hamad al-Ansari, hafidhahullah ta'ala, una persona que estuvo mucho tiempo con él y nos cuenta en los libros, en la biografía, la personalidad de Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, y decía que el Sheikh Abdul Muhsin siempre llegaba a la universidad el primero. No había nadie, ni alumnos, ni secretarios, nadie. El primero que llegaba siempre a la Universidad Islámica de Medina era Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Y un día dijo, voy a adelantarme y voy a llegar antes que él. Rezó Salat al-Fajr, desayunó y fue corriendo. Y cuando llegó, encontró al Sheikh Abdul Muhsin abriendo las rejas de la universidad. Subhanallah. Es una persona que confía en Allah subhanahu wa ta'ala, como dijimos en la clase anterior, que tiene tawakkul de Allah subhanahu wa ta'ala, deja sus asuntos en las manos de Allah subhanahu wa ta'ala y después teme a Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh Hamad al-Ansari, hafidhahullah, que cuando iba a visitarle a su despacho, el Sheikh Abdul Muhsin, imagina una persona vieja, anciana, ahora mismo el Sheikh Abdul Muhsin está casi ciego, tienen que llevarle en silla de ruedas y aún así sigue dando los durús en la mezquita del profeta alayhi salatu salam. El Sheikh Abdul Muhsin estaba en su despacho cuando vino el Sheikh Hamad al-Ansari, hafidhahullah, le dijo el Sheikh Abdul Muhsin, te voy a preparar té. Le dijo, no, te lo voy a preparar yo. Y él no le dejó. Le dijo, siéntate, te lo voy a preparar yo. Y le dijo el Sheikh Hamad al-Ansari, llama a los trabajadores, que venga alguien de la universidad para preparar el té. Dijo, no, ellos se han marchado ya. No puedo llamarles porque su horario laboral ha terminado. Sería una injusticia decirle que vengan a hacer un vaso de té cuando no le están pagando por ello. Y ahí tienes uno de los grandes sabios haciéndole un vasito de té a otro gran sabio. Esa es la relación que tenían entre ellos, de amor, de compasión, de humildad y de tratamiento mutuo y afectivo. En otra ocasión fue un hombre, al Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, a pedirle una carta de recomendación. Fue un antiguo alumno de la universidad, consiguió su licenciatura y fue a pedirle una carta de recomendación para estudiar en cualquier sitio, en otra universidad islámica, o para trabajar en su país haciendo da'wah, hacer una mezquita, para presentarlo a la administración, etcétera, etcétera. Entonces el Sheikh Abdul Muhsin le dijo, vete y trae bolígrafo y papel. Subhanallah, ya Sheikh, aquí tienes bolígrafo, aquí tienes papel. Le dijo, no, esto es para la universidad. Tú lo quieres para ti, tú lo quieres para tu beneficio propio, esto no nos pertenece y esto es para usarlo dentro de la universidad. Imagínate a este hombre trayendo un folio y el Sheikh Abdul Muhsin con su puño y letra escribiéndolo. Temor de Allah subhanahu wa ta'ala, de no coger nada que no sea suyo, de no decir nada que no tengas derecho a hacerlo. Por lo tanto, tienes que tener el ihsan. El ihsan. Subhanallah, se me acaba de ocurrir una pregunta. ¿Quién me puede decir, en pocas palabras, según el hadith, en español, inshallah,
en árabe como quiera, ¿qué es el ihsan? ¿Qué es el ihsan? Hacer el bien no, se puede mejorar mucho. Como dice en el hadith, ¿qué es el ihsan? Ya está, mashallah, ha dicho el hermano en árabe, jazakallahu khairan. Ha dicho el hermano, adorar a Allah como si tú le vieras, pero si no le ves, saber que Allah te está viendo a ti. Jazakallahu khairan, aji, barakallahu fik. Ahí tienes un librito, jazakallahu khairan. Pues eso es lo que tenemos que practicar todos, que es el ihsan. Todo lo que haces, hazlo teniendo en cuenta que que tú estás viendo a Allah. Pero si tú no puedes ver a Allah y no puede verle nadie, que sepas que Allah te está viendo en todo momento. Eso se llama el ihsan, que es la excelencia en todos los actos de adoración. El sahabi, uno de los sahabi llamado Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, tenía un alumno que fue uno de los grandes tabi'in que se llamaba Rabi'a ibn Huthaym. Rabi'a ibn Huthaym radiyallahu anhu. Rabi'a ibn Huthaym tenía un pobre que venía todos los días a su casa. Pero este pobre era un pobre especial. ¿Por qué? Porque era ciego y sordo. No podía ver y no podía escuchar. Subhanallah. Y todos los días venía a su casa a pedir. Rabi'a ibn Huthaym sabía que él venía y tenía muchos estudiantes, muchos alumnos. Y cuando venía este pobre, cuando tocaba en la puerta, Rabi'a ibn Huthaym, ¿qué es lo que hacía? Cogía la comida, la adornaba, le pedía a su esposa que lo pusiera todo bonito, le ponía una florecita, lo hacía de una forma preciosa. Sus alumnos le decían, ya Sheikh, pero si no ve, él no ve nada, no escucha, no va a apreciar eso que estás dando. ¿Y qué le respondía? Él no ve, pero Allah subhanahu wa ta'ala lo ve todo. El ikhlas, la sinceridad, haciendo todas las cosas. Fíjate, él era sordo, puedes darle un plato de comida, era ciego, le das el plato de comida, ni escucha lo que le estás diciendo, ni ve lo que le estás dando, él simplemente va a comer. Pero tú sabes que Allah lo está viendo todo. Y haces un acto por Allah subhanahu wa ta'ala. Las dos acciones, según nos decían los salafus salih, hay dos acciones, dos características que tus actos tienen que llevar para que sean aceptados por Allah subhanahu wa ta'ala. Uno es que sea con ikhlas, con sinceridad. Todo lo que hagas, hazlo con ikhlas, con sinceridad. ¿Para qué? Para que Allah te recompense. Y lo otro tiene que hacer de acuerdo a la sunna, de acuerdo a como lo ha transmitido Allah y su mensajero. Qala Allah, qala Rasulullah. ¿Por qué? Porque si tú haces un acto con ikhlas, con sinceridad, pero no es de acuerdo a la sunna, ¿es aceptado? No, porque es una bid'a, es una innovación. Y todo aquello que sea innovado en la religión es rechazado, como dijo nuestra madre Aisha radiyallahu anha, que escuchó al profeta alayhi salatu wasalam decir. Pero si haces algo de acuerdo a la sunna, como ha dicho Allah, como ha dicho el mensajero, pero no lo haces con ikhlas, entonces esto tampoco es aceptado. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo con kibr, con orgullo, para que la gente te vea, para que la gente diga qué buen musulmán que es, que ayuda a la gente, que hace esto, que da a los pobres. Entonces, ikhlas y seguir la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pedro sallallahu alayhi wa sallam significa que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Es una cláusula que utilizamos cuando mencionamos a cualquier profeta, a todos los profetas enviados de Allah. Otra etiqueta importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar el conocimiento es la tranquilidad. La tranquilidad cuando busquemos el conocimiento. No quieras correr y aprender todo el conocimiento de golpe. Y tampoco pretendas enseñarle a la gente todo el conocimiento de golpe. Con calma, hazlo con calma. Estaba escuchando el otro día al Sheikh al-Allama Rabi'a bin Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala, y decía que en una ocasión estaba viendo cómo un hombre anciano estaba adorando una tumba. Estaba pidiéndole a un hombre que había enterrado dentro de una tumba. ¿Cómo se llama esto? Shirku billah. Muy bien, jazakallahu khairan. Veo que estás asistiendo a las clases del hermano Isha en el rastro, mashallah. Recuerdo que los jueves y viernes, y esta semana es la última ya, el hermano Isha nos está dando un seminario de aqida, de la creencia islámica en español, muy interesante. Entonces vio a este hombre que estaba pidiéndole a un muerto. Ya si diferente, dame esto, dame lo otro, me quiero casar. Sheikh Rabi'a hafidhahullah fue para él con los mejores modales y empezó a darle, dijo que estaba disparándole aleyas, no os asustéis, disparándole verbalmente aleyas del Corán, a hadith del profeta alayhi salatu wassalam, una batería de hadith y de aleyas para demostrarle que lo que estaba haciendo es completamente rechazado en el Islam.
¿Sabes lo que le dijo el anciano? Esto lo cuenta Sheikh Rabia, Hafidahullah. Dice, este anciano me dijo, ya Sheikh, shoya, tranquilo. Llevo 70 años adorando esta tumba, 70 años pidiéndole a la tumba. ¿Y tú crees que con 3 o 4 aleyas en 5 minutos voy a cambiar de idea? El Sheikh Rabia se dio cuenta y dice en este audio que las cosas hay que hacerlas con calma. Fue persistente con él, le habló, le mandaba cartas, libros, audios, hasta que ese viejo, ese anciano, hizo tauba, se arrepintió y abandonó ese tipo de adoración. Pero él nos dice y nos aconseja que las cosas poco a poco, y además es muy importante ayudar a tu hermano si comete un pecado con persistencia, con amabilidad, con rifq, con dulzura, como nos dice el Sheikh Rabia, Hafidahullah Ta'ala. Busca el conocimiento con tranquilidad. El estudiante de conocimiento no se aburre, no tiene que aburrirse. Viene, por ejemplo, a una clase, escucha 2 o 3 minutos la introducción, se aburre y se va. Luego se va a otros DAS, se aburre y se va. Empieza a leer un libro, y lo deja. Y va saltando como las mariposas de un sitio a otro. No, el estudiante de conocimiento tiene que ser constante. Inshallah, si una charla no te parece muy educativa, espérate hasta el final, inshallah. Probablemente en la segunda parte de la charla vengan todos los beneficios y creas que es la mejor charla que han dado en tu vida. Dale una oportunidad. No juzgues a una persona por 5, 4, 3 minutos. Dale su derecho, escúchale y cuando termine, inshallah, es un buen sheikh. ¿Quién somos nosotros para decir quién es un buen sheikh o no? Pero me transmite, no me transmite, o ha cometido este fallo, o me gusta o no me gusta, y cada uno tiene derecho de ir a escuchar a quien le dé la gana. Pero sé justo y dale su derecho a los mashaykh, a los estudiantes de conocimiento, tullab al-ilm. Por lo tanto, tenemos que ser pacientes. Esa es otra etiqueta que le tenemos que dedicar todo su tiempo a lo que es sabr. Subhanallah. Dice Allah Azza wa Jal, subhanallah. Inna Allah ma'as sabirin. Verdaderamente, Allah está ¿con quién? Con los pacientes. Allah te dice, Allah está con aquellos que tienen paciencia. Ten paciencia, Allah está contigo. Y no me refiero a esta paciencia de escuchar a un imam, a un mashaykh, 5, 10 minutos, 1 hora, 3 horas seguirme. He tenido paciencia. No. Allah cuando dice Inna Allah ma'as sabirin, se refiere a cuando caiga una desgracia tan grande sobre ti. Allah te dice en el Corán, te voy a poner a prueba. Te voy a poner a prueba, dice Allah, con pérdida de familia. Va a morir familia, hijos, dinero, bienes, salud. Allah te lo dice claramente, uno detrás de otra en la ley del Corán. Y después te dice Wabashir as-sabirin, y da buenas nuevas, albricias a los que sean pacientes, a los que tengan paciencia. ¿Por qué? Porque cuando muere un familiar o muere alguien cercano a ti, ¿qué decimos? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Y tienes paciencia. ¿Qué dices? Fíjate, Pedro, decimos Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, que significa de Allah somos y a Allah tenemos que volver. Allah significa Dios. De Dios hemos venido porque Él nos ha creado a todos y a Dios tendremos que volver tarde o temprano. Nadie es inmortal. Nadie va a quedarse en esta vida para toda la vida. Nadie. Y una persona es consciente y dice, voy a morir. Me van a enterrar en una tumba. Y algún día Allah, el que me ha creado, me volverá a levantar y me juzgará. Me hará una serie de preguntas de acuerdo a mi obediencia para con Él. ¿Y dónde encuentro esa obediencia? ¿Dónde encuentro esas instrucciones? En el Corán y en la Sunna. Y si has sido una persona que ha seguido las instrucciones de Allah, irás al Jannah, al paraíso. Y si has sido una persona que no ha seguido la obediencia a Allah de acuerdo a como Allah te ha dicho, entonces irás al infierno. Y esto es algo que está recogido en las 3 religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Todos hablan del paraíso y del infierno, del castigo y del deleite. Por lo tanto, es muy importante ser consciente de adorar a Allah con sinceridad, con temor y también teniendo rajá. ¿Qué significa rajá? Esperanza. Tener esperanza de que Allah nos va a introducir por su misericordia al paraíso. Pero tener temor de que si no actuamos y obedecemos a Allah como Él nos ha dicho, nos introducirá ¿a dónde? Al fuego del infierno. Porque nadie, hermanos, si tenemos dalil para decir esto sin ningún tipo de problemas, nadie va a entrar al Jannah por sus propias acciones. ¿Alguien merece entrar al Jannah? Nadie. ¿Alguien va a entrar al paraíso debido a cómo ha actuado en la vida? Nadie. ¿Y el profeta Muhammad ﷺ? Tampoco, porque él lo dijo. Él dijo, ni siquiera yo, el profeta Muhammad, el mejor de todos los hombres, Khatamun Nabiyyin, el sello de los profetas, dijo, ni siquiera yo entraré al Jannah si no es por
la rahma, la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el profeta alayhi salatu salam, según el hadith en Bukhari, 70 veces hacía istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, oh Allah perdóname, oh Allah perdóname. Según el hadith del hadith muslim, mi'at marra, 100 veces, todos los días, astaghfirullah, astaghfirullah. Le preguntaban, ya Rasulullah, Allah te ha perdonado tus pecados pasados, Allah te ha perdonado tus pecados futuros, eres el mejor hombre, eres su elegido, ¿por qué pides tanto perdón? ¿Y qué respondió? ¿Acaso no tengo que ser una persona agradecida con mi Señor? ¿Acaso no tengo que ser agradecido con Allah subhanahu wa ta'ala? Allah azza wa jal nos dice en Surah Hud, como el nombre del profeta Hud alayhi salam, nos dice una ayah que nos habla de buscar el conocimiento con tranquilidad. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, este es un conocimiento que ni tú ni tu gente conocíais, por lo tanto, sed pacientes. Allah le dice al profeta Hud alayhi salam, este es un conocimiento que tú no sabías, tu gente tampoco sabía, por lo tanto ten paciencia. Y esto nos dice Allah azza wa jal a nosotros también. ¿Por qué? Porque tenemos que creer en aquello que no vemos, en el ghaib, en lo oculto. Y Allah subhanahu wa ta'ala te dice que aquellos que crean en lo oculto son los que están cerca de Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando tengamos paciencia y tranquilidad buscando el conocimiento, queridos hermanos, tenemos que evitar hacer preguntas que no nos benefician. Tenemos que alejarnos del conocimiento que no nos beneficia. Tenemos que alejarnos de cosas que no nos van a beneficiar en nada, islámicamente hablando. Por ejemplo, yo no digo que esto sea malo, seguro que tiene algo de bueno, pero si tú ves a un grupo de científicos que están estudiando, por ejemplo, la reproducción del escarabajo patatero, y están durante 20 años estudiando cómo se reproducen los escarabajos patateros, pidiendo becas, un montón de subvenciones, años y años. Esto es un beneficio que a mí me da igual cómo se reproduzcan los escarabajos. Dentro de mi religión a mí no me va a beneficiar mucho, por lo tanto no es necesario poner mucho énfasis en esto. Después te encuentras a grupos, sectas, que hacen todo tipo de preguntas para buscar fallos que no tienen nada que ver con el Islam, no tienen nada que ver con la Sunna. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y todo el rato pidiendo por qué, por qué, por qué, por qué. También preguntas extrañas. Por ejemplo, una de las preguntas extrañas le ocurrió al Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Vosotros sabéis que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, que significa, y el más misericordioso se estableció sobre su trono. Como decía nuestro hermano Isham, en la aqida del musulmán, decimos, ¿dónde está Allah? Aina Allah fis sama. Allah está sobre los cielos, establecido sobre su trono. El Imam Malik, rahimahullah, era el imam de Medina, el más sabio de todos los sabios de Medina. Había tantos sabios que cuando le preguntaban a un alim, una fatwa, todos decían lo mismo. Ayuftawa Malikum fil Medina, yo voy a hacer una fatwa y el Imam Malik está en Medina. Jamás, nunca iros al Imam Malik a preguntarle a él, que es el gran sabio. El Imam Malik, en la mezquita del profeta alayhi salatu salam, está hablando de esta aleya del Corán, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, y un hombre se levantó y le preguntó, y le dijo, ¿y cómo se estableció? ¿Cómo está Allah sentado sobre su trono? Subhanallah. Dice la qissa que el Imam Malik, rahimahullah, agachó la cabeza y empezó a sudar y a sudar y a sudar de la gravedad de la pregunta, y cuando se levantó la cabeza le respondió y le dijo que Allah se estableció sobre su trono es conocido, ma'ruf, es conocido por nosotros. ¿Cómo se ha establecido? Esto es incomprensible. Nadie sabe y nadie puede explicar cómo Allah está establecido sobre su trono, puesto que esto de la sifá de Allah subhanahu wa ta'ala. Luego le dijo, aceptarlo es wajib. Aceptar que Allah está sobre su trono establecido es obligatorio. Y la cuarta parte, que es la importante, dijo, preguntar sobre esto es bid'ah. Es una bid'ah. Y yo creo que tú eres un mubtadi'a. Y dijo a sus alumnos que lo echaran y que lo expulsaran de la mezquita. Y otra riwaya dijo que le dieron amud por preguntar ese tipo de cosas. Por lo tanto, hay cosas que no nos interesan, hay cosas que no nos van a beneficiar. Así que nos apartamos y buscamos el conocimiento que a nosotros nos va a beneficiar. Por ello hay una dua
el profeta alayhi salatu wassalam decía, y es muy importante que la memoricemos, decía el profeta alayhi salatu wassalam, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'u. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'u. Oh Allah, me refugio en ti del conocimiento que no me beneficia. Oh Allah, me refugio en ti, pido tu ayuda, busco tu ayuda del conocimiento que no me beneficia para nada. ¿Por qué? Porque hay veces que escuchamos cosas que no nos benefician, que nos perjudican, que no nos llevan por el buen camino, sino que nos desvían. Allah Azza wa Jal, y seguimos hablando de esta cuestión que es tener paciencia y tranquilidad a la hora de buscar el conocimiento. Allah Azza wa Jal te dice en el Corán, antes de Banu Israel, recordamos que había un profeta que se llamaba Yaqub alayhi salam. Yaqub alayhi salam. Yaqub alayhi salam era el hijo de Ishaq. Vamos a situar. Ibrahim alayhi salam. Del profeta Sidna Ibrahim alayhi salam vienen todos los profetas. De ahí vienen todos los que vienen después. Ibrahim alayhi salam tiene dos hijos. ¿Cómo se llamaban sus dos hijos? Ishaq, Ismail. ¿Vale? Ishaq, Ismail. Bien. Ishaq tiene otro hijo, que es otro profeta, que se llama, ahora sí, Yaqub alayhi salam. Y Yaqub tiene 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Y uno de ellos era el profeta Yusuf alayhi salam. Y por ahí decimos, los hijos de Yaqub son Banu Israel. ¿Por qué? Porque el profeta Yaqub alayhi salam tenía otro nombre. ¿Cuál era? Israel. Era Yaqub Israel. Cuando decimos Banu Israel, no nos referimos a los hijos del país que está colonizando y torturando a nuestros hermanos palestinos, no nos referimos a eso, nos referimos a los hijos de Yaqub alayhi salam. Bien, entonces Allah Azza wa Jal dice, antes de Israel, es decir, antes del profeta Yaqub alayhi salam, las naciones estaban unidas hasta que les dimos el conocimiento. Lo dice Allah Azza wa Jal. Por lo tanto, el conocimiento puede destruir a la gente si no lo saben interpretar. Pueden coger leyes del Corán, interpretarlas a su manera y hacer la sangre de los musulmanes halal, como por ejemplo la secta del Khawarij. Conocéis que en los tiempos de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu salió una secta que ellos decretaban que la sangre de los musulmanes era halal. ¿Por qué? Porque no gobernaban con las leyes de Allah y por lo tanto eran incrédulos, interpretaban las leyes a su manera. Es una secta malvada y hoy en día todavía existen. Por lo tanto tenemos que tener cuidado de quién cogemos el conocimiento, a quién escuchamos, qué leemos, etcétera, etcétera, etcétera. Sé tranquilo en la búsqueda del conocimiento, inshallah, sé tranquilo y sé obediente. Y apártate del orgullo. Apártate del orgullo, porque el orgullo es una cosa que no te va a llevar a ningún buen sitio. El kibr, y hablaremos de esto en unos minutos, inshallah, no es algo positivo. De hecho, si tienes orgullo y crees que eres mejor que los demás y que estás por encima de los demás, esto es algo que en realidad te hace peor que ellos, te hace menor que ellos. Ese es el camino del shaitán. Allah Azza wa Jal dice en el Corán, y seguimos traduciendo a leyes para nuestro amigo Pedro, nuestro invitado Pedro que está con nosotros, dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán lo siguiente: y cuando veas, dice Allah, y cuando veas a los que se burlan de nuestros signos, apártate de ellos hasta que cambien de conversación. Y si Shaitán, el demonio, te hace olvidar, cuando regreses de nuevo, deja de permanecer sentado con esta gente injusta. Incluso cuando veamos que alguien habla mal, dicen palabras obscenas, están hablando mal de la gente, que si el ghiba, que si el namima, que si este ha hecho, que si este ha dicho, Allah te dice apártate de ese sitio. Este está lleno de shayatines. Apártate hasta que vuelvan a tener un discurso puro, un corazón puro, blanco, qalbin salim, como dice Allah Azza wa Jalla en el Corán. Y si han vuelto y están hablando bien, quédate con ellos. Pero si siguen con ese discurso que no le agrada a Allah, apártate de ellos, porque Allah dice que son gente injusta. Allah lo dice en el Corán, zalimin, son gente injusta. Ibn Taymiyyah rahimahullah, Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, nos dice: tened cuidado con el debate bizantino. Tened cuidado con el debate bizantino. Y le preguntaron: ¿qué es el debate bizantino?
de Bizancio, de los romanos. Decía, el debate bizantino es que antiguamente en Bizancio, en el imperio de ellos, estaban debatiendo, sus grandes sabios estaban debatiendo acerca de los ángeles, si eran masculinos o femeninos, si eran hombres o mujeres. Estaban teniendo grandes debates de meses para ver si los ángeles son hombres o mujeres. Y mientras ellos debatían y todo el mundo escuchaba y atendía, el enemigo entraba y se los comió. Y ellos todavía seguían hablando de que los ángeles son hombres o los ángeles son mujeres. Por eso te dice Ibn Taymiyya, cuidado con el debate bizantino. ¿Qué significa? Habla de lo que sea bueno, busca el conocimiento que sea bueno, y cuando estés sentado con gente que no te beneficia, si puedes hacerles da'wah y ayudarles y traerles las señales para que cambien de tema, le recuerdas lo que dice Allah, le recuerdas lo que dice el profeta alayhi salatu salam, bien. Si no te hacen caso, lo mejor es que te quites del medio y más adelante, inshallah, sigas ayudándoles un poco. Hasan al-Basri, radiyallahu anhu, dijo lo siguiente, en la misma línea, fijaros lo que dijo, vio a un grupo de personas que estaban discutiendo. Hasan al-Basri, radiyallahu anhu, vio a un grupo de personas que estaban discutiendo. Y después, ¿qué dijo? Dijo, esta gente se ha aburrido de la ibadah. Esta gente se ha aburrido de la adoración. Su discurso ha aumentado. Su taqwa ha disminuido. Y es por esto que discuten. Subhanallah. Subhanallah. Son palabras de oro, son palabras de oro. Se han aburrido de la ibadah, su discurso ha aumentado, no paran de hablar y hablar y hablar, su taqwa ha disminuido, su temor a Allah ha disminuido, y esta es la razón por la que discuten. El siguiente punto, la siguiente etiqueta, inshallah, es una de mis favoritas, bismillah. Es una de mis favoritas porque si una persona tiene esta etiqueta que yo voy a nombrar ahora, a mí me ha conquistado. Wallah, que a mí me ha conquistado. Siempre que sea una persona temerosa de Allah y que esté su personalidad dentro de los límites de la Sharia, pero una persona que tenga esta cualidad, todo el mundo la quiere. ¿Cuál es esta cualidad? La humildad. La humildad, tawadu. Cuando una persona es humilde, todo el mundo la quiere. Todo el mundo habla bien de ella. Siempre repito que siga el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero una persona tiene que ser humilde con Allah subhanahu wa ta'ala. Tiene que humillarse a Allah subhanahu wa ta'ala y tiene que ser humilde con la gente. Tiene que ser humilde con todo el mundo. Abdullah ibn Mubarak, radiyallahu anhu, decía, era el amir al-muminin fil hadith, era el príncipe de los creyentes del hadith. Decía Abdullah ibn Mubarak, uno de los salafus salih, cuando salgas a la calle, imagínate que todo el mundo es mejor que tú. Allahu Akbar. Cuando salgas a la calle, imagina que todo el mundo es mejor que tú. No te creas superior a nadie. Humíllate a Allah, que te juro por Allah que si tú te humillas ante Allah, Allah te va a elevar, te va a hacer volar, metafóricamente hablando, por encima de la gente. Allah te va a dar un rango especial. Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Vamos a ver unos aspectos de la humildad en nuestros sabios, en estos sabios que estamos estudiando. Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, se encontraba haciendo una conferencia en una emisora de radio. Y el presentador hizo la introducción y empezó a decir, hoy se encuentra con nosotros el Sheikh Ibn Uthaymin, el Allama, el Faqih, y empezó a decir una serie de atributos. Sheikh Ibn Uthaymin le dijo, para. Y todo esto está escrito en la biografía. Le dijo, para y no te doy permiso para que sigas. Es obligatorio que borréis toda la grabación que habéis hecho hasta ahora y que cuando me presentes solamente digas, hoy está con nosotros Muhammad bin Saleh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Él no quería que la gente dijera que es el alim, el allama, el faqih, humildad. Yo me humillo ante Allah, pero Allah te va a elevar de rango automáticamente. En otra ocasión, y esto subhanallah está en YouTube, uno de los clips que está en YouTube, se ve como Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, está en una congregación con muchos jóvenes. Y un joven pide permiso para recitar una poesía. Y el Sheikh puede recitar una poesía. Dijo, tafaddal, adelante. El profeta alayhi salatu salam tenía sahaba que recitaban poesía. Entonces empezó este joven estudiante a recitar poesía. Y entonces empezó a decir, la sunna está protegida por nuestro Sheikh, el Allama Ibn Uthaymin. Para.
quita mi nombre de la poesía, no quiero que vuelvas a decir mi nombre. Está bien. Luego continuó recitando y volvió a salir otra vez el nombre de Sheikh Ibn Uthaymin, porque la poesía era del Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Entonces Sheikh le dijo, no quiero que continúes. El niño llorando, diciendo, por favor, ya Sheikh, déjame terminar. Le dijo, no tienes permiso para continuar. Y después dio un consejo muy importante. Dijo, no unáis, subhanallah, no hagáis una especie de nexo entre el conocimiento y las personas. No penséis que hay personas que tienen todo el conocimiento. ¿Por qué? Porque si hacéis esto, cuando este sabio muera, entonces vais a pensar que el conocimiento ha desaparecido. Y no es así. El conocimiento siempre estará. Aunque conocemos el hadith del profeta alayhi salatu salam, que dijo que Allah azza wa jal no se lleva el conocimiento, lo que hace es que se lleva a los sabios, a los ulama, hasta que el conocimiento desaparezca. Llegará un día que la gente le preguntará fatwa a la gente ignorante, y la gente ignorante empezará a emitir fatwas, a decir dictámenes jurídicos que llevarán a la gente a diferentes lugares, contrario al que Allah azza wa jal ha estipulado. Entonces no le dejó terminar la poesía por humildad. Él podía haberse quedado escuchando, Sheikh Ibn Uthaymin es esto, Sheikh Ibn Uthaymin lo otro, y una y otra, pero tuvo vergüenza de Allah. Tuvo vergüenza de Allah, subhanahu wa ta'ala, y por eso se mantuvo callado el niño y no recitó la poesía. Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dice en una de sus famosas frases, si quieres seguir a alguien, sigue a los que han muerto. Si quieres seguir a alguien, ¿eso quién te lo dice? Subhanallah, te lo dice uno de los grandes sahaba, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, te dice, si quieres seguir a alguien, sigue a los que han muerto, porque los que están vivos pueden caer en la fitna. ¿Os acordáis del hadith del profeta alayhi salatu salam, donde nos dice, habrá un día en que una persona se levantará por la mañana siendo musulmán y cuando llegue por la noche se irá a dormir incrédulo? Y habrá otras personas que cuando se levanten por la mañana incrédulos, no siendo musulmanes, a la hora de irse a dormir habrán aceptado el Islam y serán musulmanes. Le pedimos que sea el caso de Pedro, inshallah. Después decimos algunos ejemplos de Sheikh Abdulaziz bin Baz, y antes de continuar quiero hacer otra pregunta, inshallah, otra pregunta, que es la siguiente. El otro día en la primera clase estuvimos hablando de un hadith. Estuvimos hablando de un hadith muy importante. Yo dije además que es un hadith que a mí personalmente me da mucho miedo. Tenéis que decirme qué hadith es este. El hadith es, ¿quién serán o qué tres tipos de personas serán los primeros con los que Allah alimentará el fuego del infierno? ¿Quiénes serán los tres tipos de personas que Allah introducirá al infierno? A ver, Shafiq, adelante. Primero, uno que daba en caridad y no era inconsciente. Vale, muy bien. Uno que daba en caridad, no lo he dicho en orden, pero mal, que ayudaba a la gente, pero no lo hacía por Allah, lo hacía por Riyá. Segundo, una persona que luchaba por la causa de Allah, pero que no lo hacía por la causa de Allah realmente, sino que lo hacía para que la gente hablara bien de él. Su intención no era esa, sino que la gente hablara bien de él. Y el tercero, muy bien, Asant, muy bien. El del conocimiento, que es un sabio, no un estudiante, no, un sabio que todo el mundo hablaba bien de él, que enseñaba a la gente, pero su verdadera intención no era esa. Su verdadera intención era que la gente hablara bien de él, que la gente dijera, mashallah, sheikh, esto y lo otro. Bien, seguimos. Esto regalo, ¿no? Bismillah. Este es un libro que a mí me ha encantado. Es de Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, que se llama La creencia de los seguidores de la sunna. Te va a beneficiar mucho, inshallah. Jazakallahu khair. Y me vais a permitir que no haga más preguntas y que el último libro que nos queda se lo regalemos a nuestro amigo Pedro, inshallah. Este es un libro de Du'at, que se llaman súplicas. Son súplicas que se le hace a Allah en cualquier situación. Lo tienes en español, lo tienes su transcripción y lo tienes en árabe. Cuando tengas algún tipo de problema, pídele a nuestro Señor, que te puede beneficiar. De nada. Algunos ejemplos de Sheikh bin Baz, rahimahullah ta'ala, para que veáis esto de la humildad. Cuando Sheikh bin Baz, rahimahullah, estaba dando una conferencia, él, que le hacían muchas preguntas, subhanallah, Sheikh bin Baz respetaba a los sabios, a sus maestros, a los sabios que vivían en su época y además a sus propios alumnos. Cuando Sheikh bin Baz, rahimahullah, estaba en una conferencia y llegaban al turno de preguntas y respuestas, ¿sabéis lo que hacía Sheikh bin Baz, rahimahullah? Le decía a sus alumnos que respondieran las preguntas, subhanallah.
Y los alumnos, por humildad, decían, no, ya Sheikh, no podemos hacer esto, responde tú. Y respondía el Sheikh, pero permitía que sus propios alumnos respondieran las preguntas. Sheikh bin Baz, rahimahullah, no comía. Y todo eso está en los libros de biografía. Os aconsejo leer las vidas de los grandes sabios. Sheikh bin Baz, rahimahullah, no comía, subhanallah, hasta que pusieran a un pobre con él en su casa. Y cuando iba por la calle, ¿sabéis que Sheikh bin Baz era ciego, no veía? Siempre tenía que llevar a alguien que le caminara por todos sitios. Cuando alguien le saludaba, él no veía, salam alaikum, le cogía de la mano y le decía, ven conmigo a mi casa a comer. Y se los llevaba a su casa y comía con ellos. Le gustaba siempre tener a gente pobre en su casa. Siempre le decía a su secretario, a las personas que le leían las preguntas, que buscaran a gente pobre para que comiera con él. Subhanallah. En una ocasión vino Yasser Arafat, ¿os acordáis de Arafat? Era el líder de Palestina. Fue a Meca a visitar a diferentes sabios. Y Sheikh bin Baz, rahimahullah, organizó una cena en su casa. Y entonces los secretarios, las personas que llevan las cuestiones de protocolo en la casa, pusieron una mesa muy grande y había muchos pobres comiendo en la casa. Y entonces organizaron para que los políticos, los diputados que venían con Yasser Arafat, rahimahullah, estuvieran con él sentado. ¿Y qué pasó? El Sheikh empezó a escuchar aquí hablar de política, escuchar esto, y empezó a preguntar, ¿dónde está fulano? Era un pobre que él quería mucho. Aquí estoy, el Sheikh, ven aquí. Y lo cogía, lo sentaba a su lado y movía a un político y lo ponía por allá. ¿Dónde está fulano? Aquí. Y se rodeaba de pobres, subhanallah, de pobres, con Yasser Arafat, y comían todos juntos. Le gustaba tener siempre a la gente, una persona muy humilde, wallah, que era una persona muy humilde. Su secretario nos cuenta que muchos millonarios, en Saudí sabéis que hay muchos millonarios, venían a llevarle cartas para hacerles preguntas. Eran mufti de Saudí, venían para llevarle cartas a Sheikh bin Baz, rahimahullah. No tenían, les daba vergüenza dársela al Sheikh personalmente, se lo daban a su secretario para que se la dieran. Os hablo de personalidades de mucho poder. ¿Por qué? Porque una persona que se humilla ante Allah, Allah te eleva sobre todos. No lo olvidéis nunca. No creáis que sois mejores que nadie, porque Allah Azza wa Jal te dice en el Corán, y siempre habrá alguien con más conocimiento que tú. Subhanallah. ¿Y a quién se refiere? Allah subhanahu wa ta'ala. Y conocéis el acto de Musa alayhi salam. Musa alayhi salam le preguntó, ya Allah, ¿hay alguien que tiene más conocimiento que yo? Y Allah le dijo, na'am. Porque él pensaba que era el que más conocimiento tenía. Esto está en casas del enviado de Ibn Kathir, rahimahullah. Y Allah Azza wa Jal lo menciona en el Corán, el Khidr. ¿Sabéis quién es el Khidr? Allah Azza wa Jal le mandó a buscar el Khidr, con el que pasó las aventuras, subhanallah, y le demostró que tenía más conocimiento que él. Cuando estaba Sheikh bin Baz en el hospital, rahimahullah, y le traían la comida, cuando le traían la comida, siempre preguntaba, ¿todos los que hay en el hospital están comiendo lo mismo? Le dijeron, ya Sheikh, es una comida especial para ti. La tiraba, no la quería comer. Decía, tráeme la misma comida que le habéis puesto a todos. Y cuando iba a una mezquita y le ponían para ser el imam de Salah, él quitaba, se notaba que había una sajada extra para el imam y él nunca la quería. Siempre la quitaba y quería rezar como estaba rezando todos los musulmanes, todos los musulmanes. Esa era la humildad que tenía nuestro Sheikh. Ellos podían haber tenido mucho dinero, wallah, pero no le interesaba. No le interesaba el tema del dinero, no le interesaba el tema del poder, solamente querían aprender y enseñar. Por eso es importante las etiquetas en la búsqueda del conocimiento. Sheikh Abdullah ibn Aqil, rahimahullah, habla de su Sheikh. Fijaros, el profesor del Sheikh Abdullah ibn Aqil y del Sheikh bin Baz, rahimahullah, era el mismo. Se llamaba Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh. Rahimahullah ta'ala, fue el profesor de Sheikh bin Baz, fue el mufti de Saudí. Le quería tanto Sheikh bin Baz al Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, rahimahullah ta'ala, que cuando escuchaba su nombre empezaba a llorar. Solo escuchar su nombre empezaba a llorar. Cuando le hacía una pregunta del Sheikh Ibrahim al-Sheikh, empezaba a llorar. Cuando leía algo, empezaba a llorar. Fijaros el amor que un alumno debe tener por su profesor, por su Sheikh, para que nada más recordar su nombre, te pongas a llorar. Hay personas que están casados, que tiene una vida con su mujer, Allah quiere que esa mujer muera por cualquier motivo, por causas naturales de Allah, pasan 20, 30 años, alguien le recuerda a esa esposa con la que pasó tantos años y ni se inmuta, no siente absolutamente nada, pues sí, esto y lo otro. Fijaros, Sheikh bin Baz cómo lloraba a lágrimas como un niño pequeño cuando recordaba a su gran profesor, el que le instruyó, el que le enseñó en las cuestiones de ibadah y del Islam. Por eso, acordaos que el kibr, el orgullo, es el enemigo del tawadu, es el enemigo de la humildad. ¿Por qué? Porque Allah Azza wa Jalla en numerosas ocasiones en el Corán
El Corán nos enseña que tenemos que ser humildes. ¿Por qué? Porque la palabra ana es muy peligrosa. Ana. Yo he hecho, yo he dicho, yo he comprado, yo he traído, yo he ido, yo. Esto es muy peligroso. ¿Quién es el que dice ana? Como dice nuestro Ángel Karim, Shaitán. Iblis, que le dijo a Allah Azza wa Jal, ana khairu minhu, que significa yo soy mejor que él. Allah le dijo a Iblis que se postrara con una señal de saludo. ¿A quién? A nuestro padre Adam alayhi salam. Yo soy mejor que él, yo me voy a postrar, yo soy del fuego y él es minetín, es de la tierra. Yo soy mejor que él. El mayor enemigo, muchos dicen el mayor enemigo de Allah, pero Allah no puede tener enemigos. El mayor criminal que ha existido en la historia de la humanidad se llamaba el Firaón, ¿sabéis lo que decía? Decía, Ana rabbukumul a'la. Subhanallah, decía, yo soy, wala'udhu billah, nos refugiamos en Allah de esta palabra, yo soy vuestro Dios grandioso. Ana. Por eso tenemos que tener cuidado con la palabra ana, porque el que utiliza mucho la palabra yo, está siguiendo el camino del Shaitán. Tenemos que ser humildes. Y cuando tú seas humilde, Allah Azza wa Jal te va a elevar sobre todos. No os olvidéis nunca de eso. La humildad es algo muy importante. Otro importante, inshallah, es aprender para enseñar. Repito, una de las cuestiones y otra de las etiquetas, y ya van 8 con esta, y nos queda la semana que viene también, tenemos que llegar a 20, inshallah, es aprender para enseñar. Beneficiarme para beneficiar a otros, porque el profeta alayhi salatu salam nos dijo que aprendiéramos y que enseñáramos. El profeta alayhi salatu salam dijo, Bellighu anni wala aya, decid de mí, transmitid de mí, aunque solo sea una palabra. Por lo tanto, es importante aprender para beneficiar a nuestros familiares, siempre asegurándonos de lo que estamos diciendo es verdad. Y además, beneficiar a tu hermano forma parte de las 6 obligaciones que un musulmán tiene con otro musulmán. En un hadith aparecen 5, en otro hadith aparecen 6. ¿Cuáles son? Vamos a repasarlas, inshallah. Las 6 obligaciones que yo tengo con todos vosotros y que todos tenéis conmigo. No es sunnah, es wajib, lo que voy a decir. Primero, cuando yo te salude y te diga assalamu alaikum, estás obligado a responderme. Y aquí sacamos una faida importante, que es decir salamu alaikum no es wajib, es muy bueno, es una sunna muy grande. Que tú veas a un hermano y que le digas salamu alaikum no es obligatorio, es muy bueno, pero responder sí es obligatorio. Responder sí es obligatorio. Segundo, cuando un musulmán estornuda, ¿qué dice? Alhamdulillah. Pues es obligatorio que el que esté al lado responda. Muy bien, no tengo más regalos, sino toma un teléfono. ¿Quieres teléfono? Si fuera mío te lo doy. No, el iPad. Me quedo sin charla, entonces en la próxima charla te traigo un regalo en sala. Y el libro también. El regalo y libro en sala, ¿vale? Pero tienes que venir en sala. Barakallahu fik. Como dice nuestro hermanito Hafidahullah Ta'ala, la segunda obligación es, cuando un musulmán diga alhamdulillah, responder yarhamakallah. Y si el otro se acuerda, que diga yahdikumullah wa yuslih balakum. 2. La tercera es que cuando un musulmán esté enfermo, vamos a visitarle, inshallah, o a su casa o al hospital. Cuarto, que cuando un musulmán te pida un consejo sobre conocimiento, ¿qué haces? Te sientas con él y le ayudas. A esto vamos. Te sientas con él, inshallah, y le ayudas. Siguiente, cuando un musulmán te invite a una aqiqa, o te invita a la walima, o una cena en su casa, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir, inshallah. Pero hay que tener cuidado. Si un musulmán te invita a su casa y en su casa hay haram, ¿tienes que ir? No. Tienes que apartarte del haram. Le dices, te quiero, inshallah, pero lo que estás haciendo en tu casa es haram, no es permitido por Allah Azza wa Jal, entonces estás excusado y tienes el udur. Y la última, y la he dejado por la última, que es cuando tu hermano musulmán se muera, vas, inshallah, salatul janaza, pides a Allah Azza wa Jal que le perdone, inshallah, participas con él. Pues esas son las 6 obligaciones de un musulmán con otro musulmán. ¿Y cuál es una de ellas? Que cuando tu hermano te pregunte conocimiento sobre un hadith, sobre una aya, no se hace el wudú, cualquier cosa, tienes que sentarte con él y darle de tu tiempo, inshallah, es obligatorio. Hablando de responder preguntas, quiero contaros una anécdota que a mí personalmente me produce mucha gracia.
Había un sabio, de los más grandes sabios que ha existido, se llamaba Muhammad al-Amin al-Shanqiti. Muhammad al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah ta'ala. Era de Mauritania, pero llegó a ser uno de los grandes sabios en Saudía. Y fue maestro ¿de quién? De Sheikh bin Baz, rahimahullah. Imaginaos en la Universidad Islámica de Medina, Sheikh bin Baz, rahimahullah, ¿quién era? Era el director. Era el director. ¿Y quién era uno de los profesores? Su propio Sheikh era Muhammad al-Amin al-Shanqiti. Estaban en la universidad y el Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti le puso unos exámenes a todos los estudiantes. Y se sentó y los alumnos están haciendo el examen. Pero de repente los alumnos en mitad del examen empiezan a preguntarle al Sheikh, al profesor, ya Sheikh, ¿cuál es el hukum de esto y esto? Y el Sheikh empieza a responder, Qala Allah azza wa jalla, bla, 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 Qala Rasulullah Isa. Le estaba diciendo las respuestas del examen. La respuesta del examen. Y los alumnos se aprovechaban. Entonces se enteró el director, ¿quién era? Sheikh bin Baz, rahimahullah. Lo llama a su despacho. Entra Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah, y dice, ya Sheikh, con humildad, agacha. Era su propio Sheikh, era su profesor. Agacha la cabeza y dice, Sheikh, que nos han llegado noticias de que estás dándole las respuestas en el examen a los alumnos y tal. Y dice, claro, dice el profeta alayhi salatu salam, el que guarde su conocimiento y no lo exprese, será arrastrado al Jannah desde su boca. Dice, ya Sheikh, son exámenes. Dice, ¿quieres que vaya al infierno por tus exámenes? Y le dijo, cuando alguien me pregunte le voy a responder. Entonces Sheikh bin Baz le dijo, entonces tú haz los exámenes, pero que se quede otro profesor, inshallah. Dijo, estoy de acuerdo con eso. El que me pregunte, sea examen o no, le voy a responder a las preguntas. Subhanallah. Otra etiqueta muy importante es zuhud. Eso es una palabra que tenemos que poner en práctica. Zuhud, ¿qué es? Se puede traducir en español como el ascetismo, que es apartarse del dunya. Pensar más en el ákhira, apartarse del dinero, apartarse de los bienes materiales, apartarse de ganar dinero por ganar hasanat, llenar el saquito de hasanat, como dice mi hermano Kemel, hafidahullah ta'ala. Zuhud es una cosa muy importante para los estudiantes de conocimiento. Pensar en el ákhira, pensar en el día en que Allah te ponga delante de Él y te diga, demuéstrame todo lo que has hecho en la vida y tengas que sacar todo, entonces ponemos en práctica zuhud, que es apartarse de los bienes materiales. Cuenta el Sheikh Bakr Abu Zaid, rahimahullah ta'ala, que escribió, iba a hacer la explicación de este libro, pero al final me quedé con el libro de Sheikh Ibn Uthaymin, Kitab al-Ilm, un libro muy importante, el que lo pueda leer es muy bueno, cortito, se llama Hilyatut Talib al-Ilm. Hilyatut Talib al-Ilm, que son las etiquetas del estudiante de conocimiento, de Sheikh Bakr Abu Zaid, rahimahullah ta'ala, que es tan bueno que quien hizo Shah de todos los libros de conocimiento para hacer la explicación, Sheikh Ibn Uthaymin eligió este libro para hacer la explicación. Pues bien, Sheikh Bakr Abu Zaid, rahimahullah ta'ala, dijo que su profesor, ¿quién era? Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti. Y esto es zuhud. Dice que estaba con el Sheikh un día, estaba con él y observó que Sheikh al-Shanqiti, rahimahullah, fue a comprar algo. Y cuando le dijeron el precio, metió la mano, sacó dinero y dijo, toma, coge. Entonces Sheikh Bakr Abu Zaid se quedó impactado. Le dijo, Sheikh, ¿no sabes? Y dijo, yo no sé. No sabía la diferencia entre un billete de 20, de 30, de 40, una moneda de 20 riales, de 30, 50 rial. No sabía, no conocía el dinero. ¿Te imaginas una persona que te tenga que pagar 10 euros y te da un billete de 50 o de 100 porque no sabe la diferencia entre los billetes? Cuando le preguntó Sheikh Bakr Abu Zaid, le dijo, ya Sheikh, ¿no sabes la diferencia? Dijo, a mí el dinero no me interesa. Si yo quisiera saber el valor del dinero, lo aprendería, pero no me interesa. Coge lo que tengas que coger, ¿cuánto es tanto? Págale, vámonos. Estaban apartados del mundo, vivían en otra división, como decimos, jugaban en otra liga. Era algo impresionante. Y este es el camino que tenemos que elegir. Por supuesto, es bueno aprender la diferencia entre las cantidades monetarias, aprender los diferentes billetes, las diferentes divisas, pero estamos hablando de un caso especial. Se apartó por completo de lo que era la vida mundanal. Sheikh bin Baz y Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, venían príncipes de Saudía y les decían continuamente, queremos hacerte una casa nueva. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Y seguimos hablando del zuhud, que es apartarse en cierta medida de aquello que puede hacer que te alejes de Allah Azza wa Jal. Preocupaciones por el trabajo, preocupaciones por aglutinar dinero, llenar la cuenta bancaria de dinero, cuestiones sobre todo económicas.
Estos sabios se apartaban completamente de ello. Otro ejemplo, como el que acabo de decir, que el Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti no sabía, rahimahullah, la diferencia entre los billetes uno y otro. El Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, en una ocasión encontramos que él tenía un cochecito. Sheikh Ibn Uthaymin tenía un cochecito pequeñito, estaba el coche, el pobre, estaba hecho polvo el pobre que tenía, según las narraciones, y siempre venía a la universidad y se iba de la universidad con el coche lleno de estudiantes, igual que el Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani, rahimahullah. Y en una ocasión un estudiante que tenía mucho dinero vino al Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, y le regaló un coche nuevo. Le dijo al Sheikh, bismillah, aquí tienes los papeles, el coche, y se marchó. Sheikh Ibn Uthaymin no lo quería coger, pero como es un regalo, lo aceptó. Pero no lo quería. ¿Por qué? Porque él, al igual que antes, me quedé en la palabra diciendo que muchos príncipes venían a Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymin, les querían construir casas nuevas, decían que no, gracias. Quiero mi casa, aunque sea pequeña, porque tiene más baraka de Allah Azza wa Jal. Aquí lo mismo, cuando le dio este coche, terminó la clase y antes de terminar se acerca a un alumno y le dice, ya Sheikh, salamu alaikum, vengo a invitarte a ti y a toda la clase que esta noche tengo una welima y me gustaría que vinieras para compartir unas palabras. ¿Sabes qué dijo Sheikh Ibn Uthaymin? Dijo, me disculpo ante tu invitación porque tengo otra invitación, tengo otra cosa, pero ven, acércate, aquí tienes tu regalo de bodas. Y le regaló el coche que le habían regalado hacía 5 minutos. No querían nada del dunya. Un coche nuevo, bismillah, toma, ahí tienes. Ni siquiera lo había visto. ¿Por qué? Porque, como digo, jugaban en otra liga, jugaban en otra división y nosotros tenemos que esforzarnos para llegar a ese nivel. Además, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, cuando murió, no tenía nada, absolutamente nada. Acordaos de esta enumeración que voy a decir. Cuando el profeta alayhi salatu wassalam murió, sallallahu alayhi wa sallam, Sulabaya, cuando murió, tenía 11 parches. ¿Sabes qué significa un parche? Tenía un agujero en la ropa, pusieron un trocito de tela y lo cosieron. 11. Cuando murió Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, tenía 14 parches. Sulabaya tenía 14. Probablemente era la única que tenía. Y no dejaron nada. ¿Por qué? Porque se habían divorciado del mundo. Solo pensaban en el ákhira y solamente pensaban en complacer a Allah subhanahu wa ta'ala. Y la última, inshallah, etiqueta que queremos ver es el respeto. La última de hoy, el lunes que viene, inshallah, continuamos. El respeto que tenemos que tener a la congregación. Si venimos a la mezquita, inshallah, tenemos que respetar a la mezquita. Si se hace un dars en cualquier sitio, tenemos que respetar ese círculo de conocimiento. Tenéis que respetar a la persona que esté hablando. Tenéis que darle sus derechos. Nos cuentan los historiadores que los sahaba, cuando escuchaban al profeta alayhi salatu salam, cuando se sentaban los sahaba para escuchar al profeta alayhi salatu salam, los describían como personas que tenían pájaros sobre su cabeza. Subhanallah. ¿Por qué? Porque imagina que tienes un pájaro en tu cabeza, posado. En cuanto te muevas un poco, el pájaro sale volando. Estaban quietos, escuchando al profeta alayhi salatu salam, aprendiendo todo lo que podían, sin moverse, sin interrumpir, sin hacer nada que pueda distraer a la persona que está hablando. Por lo tanto, es importante saber esto, que cuando vengamos a la mezquita, apaguemos nuestro teléfono. Si no lo quieres apagar, por lo menos ponlo en silencio. Te va a molestar a ti, pero haces que no moleste a nadie más. Hay veces que incluso estando en vibrador, el que está al lado tuyo está escuchando... Entonces puede distraer a la persona. Hay personas que incluso vienen a la mezquita, están escuchando dars y se quedan dormidos. Hay nuestros padres, nuestros abuelos que son mayores, tienen el odor porque son mayores y han hecho demasiado. Pero otras personas jóvenes que se sientan en la columna y el imam está haciendo dars y están durmiendo. Algunos se escuchan roncando y todo. Otras personas hablando por teléfono. ¿Te imaginas en el salah? Estamos rezando en el salah y de repente le suena el teléfono a uno. ¿Y qué hace? Coge el salah y dice, salam alaikum, no puedo hablar contigo, estoy en el salah, y guarda el teléfono otra vez. Son barbaridades que te puedes encontrar. El otro día nos cuenta nuestro hermano Bilal, no sé si estará por aquí, que un compañero suyo estaba rezando, es un poco gracioso esto, pero es verdad, no contamos chistes, sino la verdad. Estaba rezando y tenía el teléfono móvil, ¿dónde? En el bolsillo. Se había puesto el móvil en el bolsillo. Y el móvil empezó a sonar, y le dio un poco de vergüenza y cogió y le dio al botón para pararlo. ¿Pero qué hizo? Le dio al botón de llamada. Lo aceptó. Es decir, la llamada la aceptó. Y seguía rezando y este chico se llama Omar, y el que está hablando le decía, Omar. Y este pensaba que era Shaitán, pensaba que era Waswas, y empezó a escupir para la izquierda. Pero esto es verdad, subhanallah. Por eso es mejor guardar el teléfono
guardar el teléfono, dejarlo en el coche, no distraer, inshallah, a nuestros hermanos, porque es una falta de respeto para el din, una falta de respeto para Allah Azza wa Jal, una falta de respeto para el profeta alayhi salatu salam, para la congregación, etcétera, etcétera, y también forma parte de los modales del estudiante de conocimiento de las congregaciones. Cuando escuches el nombre de un profeta, inshallah, di alayhi salam, alayhi salam. Cuando escuches el nombre del profeta alayhi salatu salam, repítelo donde estés, sallallahu alayhi wa sallam. Cuando escuches el nombre de un sahabi, radiyallahu anhu, si era un hombre, radiyallahu anha, si era una mujer, radiyallahu anhum, si eran muchos. Cuando escuches el nombre de un sabio querido o de uno de los grandes salafus salih, di inshallah, rahimahullah, o rahimahullah, rahimahumullah. O si no, cuando una persona que esté viva y tú le quieres y está haciendo mucho khair a la comunidad, hafidahullah, o hafidahullah, que Allah le preserve, que Allah le cuide, que Allah le recompense, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esto es lo que podemos, inshallah, recuperar hasta hoy. Solamente decir dos cositas y nos levantamos, inshallah, a hacer salah. La primera es, recordaros que la semana que viene, lunes, vamos a dar otra charla. Seguimos con las etiquetas del estudiante de conocimiento. Después de Ramadán, continuaremos, si Allah Azza wa Jal quiere, con la enciclopedia Al-Bidaya wa Nihaya, inshallah. Segundo, recordaros que el jueves y el viernes se está dando también un seminario en español por nuestro hermano Hisham ibn Abdul Salam Hafidahullah, que es estudiante de conocimiento en la Universidad Islámica de Medina, en la Mezquita del Rastro. Inshallah, que sepáis que quedan las dos últimas clases. Está haciendo un seminario sobre la aqida, está explicando el libro Usul al-Thalatha. Deciros también que aquí en la Mezquita del Tesorillo, martes, miércoles y jueves y viernes, también hay durús en Fnezil. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.